Daniela, bueno, básicamente lo que nosotros quisiéramos saber es cómo nace esta discordia entre vos y tu hermana Eleonora, porque no creo que haya, no creemos, se nos ocurre, que no ha nacido en esta división de bienes. ¿Dónde nació No, el problema, Daniela? bueno, el problema creo que, tratando de ser lo más coherente, el problema con mi papá arrancó no cuando mi papá murió, sino cuando mi papá estaba vivo. En la segunda internación de mi papá, Eleonora decidió ir a su casa, romper la cerradura y se metió en su casa y se Pero quedó espera, ahí. Daniela, espera. Vos estás Sí. diciendo que entonces durante toda su vida fueron dos hermanas con los problemas No, típicos que no, podemos no, tener los no, hermanos. no. Ah, ¿no? Lo que pasa que ir para atrás es un montón, sí, o sea, es mucho que, y mi cabeza para ordenar todo, Pero o sea, son años. si tuvieras que Mm. definir la relación que te ha unido a tu hermana a lo largo de la vida, ¿cuál es esa palabra que define el vínculo entre ustedes? No, es que no pudo haber vínculo, no hay vínculo posible cuando una madre divide y, o sea, y controla todo. Wow. O sea, si no estás del lado de ella, no va a haber vínculo posible con nadie. Pero, O sea, Daniela, para entender, porque nosotros imagínate que, bueno, realmente no nos podemos meter en la vida de nadie ni hacer juicios sobre el vínculo de ninguna familia, pero para poder entender, porque nosotros la tenemos a Zulma de los años de su carrera, de que es una mina fantástica, Sí. digamos, pero la verdad para poder entender qué pasó en ese vínculo familiar entre las mujeres de esa familia. y en ese vínculo pasó que mi mamá es una persona destructiva, porque una persona que se maneja de esa forma, que divide a sus hijas, que pone en contra todo el tiempo las cosas, es imposible tener relación. Yo con mi hermana, más allá de que ¿cómo no voy a reconocer que es mi hermana? Sería Claro. ridículo. Pero aparte de eso, yo a mi hermana la amo. En este momento lo que siento es mucha tristeza. Creo que no está bien. Creo que, sinceramente, no puedo hablar objetivamente porque no creo que ella esté bien su cabeza como para hacer las cosas que hizo. Pero Para Daniela, nada. ¿estás diciendo Entonces, estás diciendo espera. o insinuando que está desequilibrada Sí, emocionalmente? absolutamente. Sí, por supuesto. Es que no lo digo porque estoy enojada, lo digo porque hay un montón de material. O sea, si vos hablas con cualquier vecino de Eleonora, con cualquier jefe que tuvo Eleonora, con cualquier persona que tuvo un vínculo cercano, saben perfectamente lo que estoy diciendo. O sea, es una persona que genera conflicto, que aparte de todas las cosas que dice que yo amenacé, fui violenta, No es así. para nada. Pero Por entonces, eso digo sí, que, te escuchamos, Daniela, sí. que por eso digo que yo no puedo hablar de mi hermana objetivamente. Yo te Claro. puedo hablar, cuando éramos chicas, mi vínculo con ella era bueno. Yo a mi hermana la amé y la amo, o sea, me es muy difícil hoy decir eso por todo lo que pasó con mi papá. A mí lo que hicieron con mi papá fue mucho. ¿Qué hicieron con tu papá, Daniela? ¿A qué te Bueno, era refieres? lo que te estaba contando. Cuando mi viejo lo internaron por segunda vez, Eleonora se metió en su casa. Eleonora es verdad que pagó una deuda de mi papá, de $3.000 era la deuda. Sí. En esa deuda, después de esa deuda, Eleonora empezó a manipular las cosas de una manera increíble. A mí lo que me dolió con mi viejo es la manipulación que tuvieron con él. Claro. O sea, amenazarlo, decirle que se iba a quedar sin nada, que ella estaba pagando todo, que tenía un montón de problemas, que le iban a sacar la casa, que tenía que vender los muebles. Primero y principal, quiero aclarar algo. Mi papá era una persona súper privada con sus cosas. O sea, meterse en su casa y hacer lo que hizo a un hombre como mi viejo era una falta de respeto absoluta. A mí eso fue lo primero que me molestó absolutamente. Después que ella estaba viviendo en la casa de él, dije, bueno, está bien, mi viejo lo aceptó como ella debía, supuestamente esos $3.000 que a todo esto yo digo, ¿cómo puede ser que cuando tu padre está pasando por una crisis tremenda, re preocupado, re angustiado,
lo estés bombardeando todo el tiempo con conflictos, con la plata y con cosas y haciéndole firmar y volviéndolo loco, que yo en ese momento, yo mandé un audio tratando de explicar porque hablar en vivo me pone muy nerviosa. Yo no tengo nada que ver con este medio. Daniela, No, pero sí. ¿cómo sabés vos, si no estabas presente, que lo bombardeaban de esa manera y lo angustiaban de esa manera como estás aseverando? Porque yo iba a ver a mi papá siempre, yo estaba presente, ella estaba en teléfono y manejando sus cosas, su jubilación que cobraba, se metió en su casa a vivir. Mi viejo lo aceptó porque como le debía esos $3.000 y Eleonora se lo remarcaba tanto, mi viejo aceptaba. Pero el segundo quiebre, y acá es donde a mí me dio mucha bronca con mi vieja, es que cuando yo traté de internar yo me lo llevé a mi casa, lo interné en el hospital, no tenía forma de ayudarlo. Mi vieja lo metió en el geriátrico municipal de Vicente López. Y ahí mi vieja ya tenía el control, porque todo lo que me transmitía mi viejo era: tengo miedo que me saquen de acá si no hago buena letra, me piden que firme cosas. Y yo le decía: firmá para que no te rompan las pelotas y quédate tranquilo. Ella me daba cuenta que después que iba a venir todo esto, Daniela, pero en ese momento, sí. No, te pregunto para entender, ¿con qué fines ellas lo querían manipular a él? Porque a priori no había demasiados bienes, más allá de ese No, hay un departamento y una departamento camioneta. pedorro. Por eso digo, ¿cómo puede ser que yo esté en el medio de algo que se diga que yo estoy luchando por una herencia? ¿Qué herencia? Es un departamento de mierda. O sea, no hay nada, es nada. Yo lo que estoy luchando es que a mi viejo lo volvieron loco, pero lo volvieron loco todo el tiempo con amenazas, con cosas, preocupándolo con la guita, con cosas que eran inventadas, porque hay tantas cosas inventadas que da miedo, pero entrar en eso es una locura. Y lo que me molestaba es que es el acoso a mi viejo, Sí. es el no dejarlo tranquilo, no dejaban que él se pueda recuperar. Él estaba permanentemente angustiado, permanentemente tratando de hacer buena letra. Mi papá nunca se llevó bien con mi mamá, nunca, salvo cuando ella le consiguió meterlo ahí, y ahí ella, como tuvo el control, ¿Pero por qué parecía lo que era la acosaban, Daniela? salvadora. Digo, si no tenían vínculo, discúlpame, Zulma, salvo algún vínculo social a través de Leonora, ¿con qué lo puede haber acosado Zulma a tu viejo? Pero Zulma cuida los bienes de Leonora, y mi papá en ese estado era un bien Manejable. Pero económico. te pregunto, Daniela. Era económico, porque a ver, si yo estaba por lo económico, ¿cómo puede ser que haya dejado que rompa la cerradura, venda los muebles, viva ahí, cobre la jubilación de mi papá, haya cambiado un testamento, diga que a mí me corresponde el 37%? Ese testamento, nadie que conoce a mi viejo puede creer que mi papá puede haber detallado tantas pelotudeces, Sí. y más diferenciando una hija de la otra, porque mi papá no era así. Mi papá era un hombre totalmente honesto. Pero perdóname, Ya. Daniela, para aclarar, vos decís que eso no corresponde a la rúbrica de tu papá, a la letra de tu papá, y que todo fue armado la por una... letra es de mi papá. La letra es ¿Y de mi entonces? papá. La voluntad. La voluntad no es de mi papá. ¿Lo obligaron? La voluntad no es de mi papá. Yo no voy a entrar, yo no sé ni voy a hablar cosas que realmente yo para hablar tengo que tener Fundamento. totalmente seguro. Yo creo que eso se lo redactaron y él Daniela. lo escribió. Sí. Vos decís que entonces lo obligaron de alguna manera, o lo indujeron, mejor dicho, Sí. a que escriba ese testamento, pero que esa no, No, es no la lo esencia escribió de tu él, padre. se lo dictaron, Se lo dictaron. porque no es algo que hubiera escrito mi papá. Está bien. Daniela, Es Pero muy ¿de qué grave lo que manera? estás diciendo, Daniela, ¿eh? Es muy grave lo que estás Tengo insinuando. llegado el muchas caso... denuncias graves, tengo muchas denuncias Y además graves. hay como- una fecha ahí. sí, yo quiero saber algo, Daniela. Bueno, tu papá, yo estuve haciendo muchas guardias en ese departamento que vos decís que es una porquería, y por lo que estás No, no. contando, te trae muy malos recuerdos. Recuerdos que tienen que ver también un poco con tu infancia, porque me quedo pensando en algo. Vos hablás del desprecio de Zulma. A los 14 años, te No, yo echaron de era tu más casa. grande, no tenía 14, Erika se equivocó. ¿Pero a qué edad te echaron de tu casa? Yo tenía 16, Bueno, Bueno, te igual echaron de eras tu casa. menor, sí. sí.
¿Por qué te echaron? Por pavadas, por ser rebelde, nunca hubo peleas que digas sí, sino que digan, por favor. O sea, no hice nada que... Sí, me llevaba mal con su marido, muy mal con su marido. Daniela, ¿y por qué no te fuiste a vivir a lo de tu papá? Era Fui a vivir era a lo una de de mi las papá. preguntas que decíamos acá. En principio, mi papá vivía en Palermo. Yo cuando ella me echó nada, sin ropa, no pude agarrar nada de Qué mi casa, bárbaro. nunca más. O sea, me fui a la vuelta, que vivía mi mejor amiga en ese entonces y que con la familia yo tenía un montón de relación. Y me fui ahí en principio. ¿Hubo Ahí una pelea estuve- previa? ¿Hubo una pelea o simplemente por el desencuentro con No, una hija sí, adolescente? yo me peleé con el marido de mi mamá y el tipo me dijo, vamos a ver cuánto durás acá, y mi mamá me echó. Ese fue el conflicto. Ah. Sí, cuando me echó yo me despaché, yo le dije de todo, sí, yo... ¿Y qué era soy- lo que, Daniela, qué era lo que te molestaba o qué te hacía tener esos desencuentros con el marido de tu mamá? No, es una muy mala persona. Son muchas cosas. Era una persona que todo el tiempo, o sea, no voy a hablar de esa persona. No tiene sentido. Era una muy mala persona. Una mala madre que está viendo el programa también, te quiero decir, ¿eh? Porque está pendiente de lo que estás diciendo. Así Me que imagino. ¿Qué le dirías ahora a Zulma? No, le diría que lo que hizo es una locura. Es una locura, que destruyó su familia, lo destruyó a mi viejo, me destruyó a mí, y mirá cómo está mi hermana. O sea, para que una persona esté en ese estado mental y tenga los conflictos que tiene es porque no está bien. ¿Cuándo fue la última vez que la viste? Que las viste. Cuando fui 2 meses a arreglar su casa con mi hermana, no me acuerdo qué año, no me preguntes años porque yo en este momento no puedo, pero eso habrá sido, no sé. ¿Vivía tu papá? Sí, claro. 10 años, 6 años, no sé, no tengo ni idea. Y hasta ahí la Disculpame, relación no, normal. fecha. Con ella no, nunca fue normal. No, nunca fue normal. Daniela, No. ¿agotaste todos los recursos para poder tener una conversación sincera, Sí, franca? créeme que sí, todos, absolutamente todos. Pero en el fondo yo a mi madre lo que le agradezco es que me haya echado, porque de verdad, al ser la excluida pude tener vida. Aparte yo tenía un vínculo con mi viejo que era impresionante. Yo, por eso digo, yo creo que me salvó la relación que tuve con mi viejo. Y mi viejo me amaba profundamente, a los dos los amaba profundamente. Sí, El tema es que cuando fallece mi abuela, la mamá de mi papá, sí. que tampoco me acuerdo, creo que mi hijo tenía 3 años, o era bebé, no me acuerdo, en este momento no me acuerdo. Ahí mi hermana le dejó de hablar a mi papá durante años, hasta que empezó a estar mal mi papá con todo esto, y ahí ella retoma. Ella le dejó hablar a mi papá porque mi papá no quiso darle nada del departamento de su madre cuando falleció. Y ahí mi hermana no le habló más, no le habló durante años, pero años. Apareció es que apareció en ese momento cuando mi viejo estaba mal y empezó a hacer todas estas cosas, y digo, nadie puede creer, Sí. o sea, que esto es una guerra de plata de mi lado, porque yo jamás a mi papá le hice firmar nada. Yo en los últimos momentos de mi viejo sí necesito ayuda. Pero mi Daniela, viejo estando mal, mi viejo estando mal y así hecho mierda como estaba, la dejó vivir en su casa porque la trataba de ayudar a mi hermana. Mira. La dejó vivir en su casa, le daba todo, ella cobraba la jubilación de mi papá. Mi papá tenía un certificado de discapacidad y Sí. estaba en un geriátrico municipal. ¿Cuántos gastos puede tener mi papá? Aparte de que yo lo ayudaba, Ninguno. yo pagaba su teléfono, pagaba las cosas que le llevaba de comer. O sea, digo, ¿cómo podés hablar de que mantuviste? Primero que lo estás ensuciando, porque él jamás hubiera permitido que alguna de sus hijas lo mantengan, porque era súper orgulloso y aparte tenía con qué sostenerse, siempre se sostuvo. te pregunto, Daniela, para terminar de entender, sos muy clara, pero me falta un puente de información. Vos decís, mi mamá es una persona destructiva y al ser excluida pude tener vida. Hasta ahí me queda claro cuál era la relación con tu mamá. Lo que no termino de entender es de qué manera lo presionan a tu mamá, estando en un geriátrico para obligar, como vos estás diciendo,
a firmar un testamento con la extensión que este testamento tiene, que nos Bueno, leía? porque mi papá en ese momento, después de que tuvo los 2 intentos de suicidio, mi papá estaba muy vulnerable. Entonces, si vos lo llamabas por teléfono y le decías, mirá, acá estás por perder todo, pasó esto, pasó lo otro, tengo que vender tus muebles, no sé qué, y mi papá accedía, mi papá pesaba 50 kilos. Ay. Entonces, más allá de que mi papá esté o no esté en sus cabales, o sea, nadie que está en ese estado de vulnerabilidad puede estabilizarse o creer o sea, decir que no Sí. cuando lo están volviendo loco. Aparte, la depresión de mi viejo arranca porque él empezó a tener miedo con la guita. Él empezó a tener miedo de no poder pagar sus cuentas, mirá. estuvo con... Entonces digo, empezar a volverlo loco con esas cosas, claro que firmaba, claro que Daniela,